Bien, en el video anterior hay que una consideración, una corrección acá que connection string me faltó poner una n, ¿ya? Para que puedan corregir y obviamente le funcione como corresponde. Entonces continuamos con, eh, con la parte número 2 del video anterior y habíamos generado la instancia, en este caso el string, que nos iba a conectar a nuestra base de datos en SQL Server. ¿Mm? Entonces a continuación vamos a crear una clase. Nos vamos a ir aquí a modelos y vamos a poner agregar una nueva clase. Ya. Esta clase le vamos a denominar artículo, ¿m? Que obviamente va a gestionar nuestros artículos. Por lo tanto, va a ser nuestro artículo.cs. Lo creamos y nos queda esta estructura general. Y acá nosotros vamos a simplemente a crear para código, descripción y precio lo mismo de siempre. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el primer elemento que va a ser nuestro código. Entonces vamos a hacer la propiedad ahí, código, con nuestro jetset. ¿Ya? Ponemos prop, doble tabulador. Y el segundo elemento sería, dijimos, descripción. Recuerden que esto es según la base de datos. En este caso debería ser de tipo string al ser varchar. Y luego tenemos float, ya, con precio. Y ahí tendríamos, guardamos los cambios y tenemos la clase artículos que está dentro de nuestro modelo. Recuerden que estamos haciendo esta solución basado en el MVC. Ya, entonces, obviamente esto apunta a nuestra tabla de artículos de nuestra base de datos creada en SQL Server. La segunda clase que vamos a crear es mantenimiento de artículo. ¿Ya? Mantenimiento de artículo, que obviamente también va a gestionarse con artículo. Y para esto vamos a crear una nueva clase. Entonces, creamos una clase más. Dijimos entonces, le ponemos mantenimiento artículo. Lo creamos. Y acá esta clase va a tener un par de componentes más. Entonces, tenemos otra clase y vamos a crear un atributo del tipo privado que vamos a poner SQL Connection o el nombre que ustedes quieran. Perdón, acá SQL Connection. Vamos a hacer un import acá para que no se agregue. Le ponemos com o como ustedes quieran. Ya, por lo tanto acá, que nos está sugiriendo, tenemos que agregar un using que nos permite trabajar con este componente. Entonces, ¿qué nos ofrece? Tenemos el SQL Client, que lo necesitamos, ¿ya? Y vamos a necesitar otro más, pero lo vamos a agregar un poquito más adelante. Luego, nosotros vamos a crear un método tipo vacío que le vamos a poner conectar. Dentro de él le vamos a poner un string, vamos a poner const, y acá
tenemos que agregar un configuration manager. Y le ponemos un connection string. Ya. Ante esto, acá tenemos que agregar un usem nuevamente. En este caso serviría como configurator. Ya. Entonces fíjense que si acá debería, ahí no autocompletó. Si hacemos el using antes para evitar algún error de tipeo. Entonces ahí creamos nuestro string. Ponemos entre corchetes administración, ya, punto tu string, punto y coma paréntesis porque es un método. Siempre recomiendo que utilicen el autocompletar para evitar cualquier error. Entonces estamos ok, eso al utilizar nuestro con. Y nuestro con lo vamos a utilizar de la siguiente manera: le vamos a asignar un new SQL connection y le vamos a pasar obviamente nuestro const que acabamos de crear. Entonces ahí estamos levantando la conexión. A continuación vamos a crear otro método más. Le vamos a poner alta para un artículo. Y a este método le vamos a pasar un elemento del tipo artículo. ¿Ya? Entonces vamos a generar nuestro código, que va a ser en este caso nuestro método. Entonces recuerda, hasta ahora tenemos los tres import, y acá en alta nos marca, fíjense, un error, pero por ahora no es relevante dado que no lo hemos terminado. Continuamos entonces y acá vamos a pasar el conectar. Tenemos que invocar a conectar. Lo vamos a reutilizar en diversas ocasiones. Así que pasamos a conectar. Lo invocamos y ahora invocamos a SQL command, ya, y le pasamos un nombre, pongámosle comando new SQL command, y acá le vamos a pasar el insert para nuestra base de datos. Por lo tanto, nuestro insert nos va a quedar de la siguiente manera: comillas, inserinto artículos, le pasamos código, le pasamos descripción y le pasamos precio, ya, values. Y acá en este caso tendríamos que contextualizar según la base de datos que habíamos creado en el video anterior. ¿Cómo nos quedaría esto? Según la base de datos tendríamos que poner un formato siguiente: arroba código, coma, arroba descripción, coma, arroba precio. Nos quedaría así, ya, y finalmente le pasamos con. Ahí tenemos ok con la línea entonces que le pasamos el insert.
Por lo tanto es clave que tengamos la base de datos bien construida, sin ningún tipo de error. ¿Ya? Acá entonces, después le pasamos comando, parameters, y ponemos .add. Y vamos entonces con reutilizar lo que recién pusimos. Pusimos código, ¿cierto? Y ponemos SQL dbType, punto, y en este caso sería int, que es lo que correspondería. ¿Ya? Y acá nos está pasando un error que acá tenemos SQL dbType y tenemos entonces que hacer el using data que nos tiro para allá. Y ese es el último using que vamos a utilizar en esta clase. Por lo tanto, la lógica nos dice que tenemos que hacer lo mismo para los tres campos. ¿Ya? Por lo tanto, después sería descripción. Y acá va a ser del tipo varchar. Después tenemos precio. ¿Ya? Que sería del tipo float, por ejemplo. Y tendríamos los tres elementos. Luego utilizamos nuevamente comando .parameters y vamos a pasar entre corchete nuevamente código. Ahí nos queda código y decimos .value igual, en este caso va a ser art.código. Y por supuesto hacemos lo mismo con el resto de los campos. Descripción, precio. Por lo tanto, acá sería descripción y acá sería precio. Ya nos quedaría. Por lo tanto, llamamos a con que representa nueva conexión, decimos open. Ya. Declaramos una variable del tipo int y llamamos nuevamente a comando punto execute num query, que es la primera opción que nos está dando ahí, que es nuestro método. Ya ejecutamos nuestra query y finalmente hacemos el close por un tema de seguridad. Si se fijan, es una lógica similar a la que a los que han trabajado en Java nos queda una estructura similar. Ahí tenemos listo con el método alta. Vamos con el método recuperar. Ya, por tanto vamos a hacer un método que nos permita recuperar los datos. En este caso vamos a hacer del tipo lista. Ya, y en este caso va a ser el tipo lista artículo. Y le vamos a poner recuperar, o como ustedes quieran. Recuperar todos, obviamente, los artículos. Ya, llamamos nuevamente a conectar. Y vamos a declarar y crear nuestra lista. El autocompletar me traicionó. Y decimos del tipo artículo. Ya, le vamos a poner artículos a nuestra lista. Ya, new list artículo. Lo declaramos y lo creamos. Luego, SQL command. SQL command, ya le llamamos como ustedes quieran. Com, por ejemplo, por command. Y ponemos new SQL command.
¿Qué parámetros le pasamos acá? La lógica de la base de datos nos dice que es un select. Select código, por ejemplo. Descripción. Coma precio. From. From sería obviamente de artículos. ¿Ya? Ahí tenemos nuestros selects como probablemente ya estamos acostumbrados a hacer en la mayoría de las estructuras distintamente de la programación que estamos utilizando. Entonces, acá podríamos, para hacer un poco más interesante, from artículos, podríamos agregar un where, código, igual código, ya, o sea, lo trabajamos a partir del código y finalmente hacemos el con. Y ahí estamos listos con esta línea. Se fijan, se mantiene una lógica que la mayoría de los lenguajes de programación orientada a objetos se utiliza. Entonces, continuamos. Y ahora creamos nuestro comando. Punto. Parameters. Punto add. Y luego un segundo porque lo que me estoy tirando acá. Perdón, porque antes teníamos que hacer el open. Si no, no podemos obviamente seguir trabajando. Tenemos que abrirlo y sin ese 9 porque se me pasó una tecla. Ya, lo abrimos. Ahora sí, hacemos SQL Date Reader. Ya, y vamos a leer nuestros registros con Executive Reader. Y acá podríamos hacer un while. Y este while podríamos decir registros.read. Y vamos leyendo nuestros registros. Creamos un artículo del tipo artículo. Ya. En la segunda se me pasó una letra. Luego ponemos new artículo, obviamente. Ya. Y dentro de esto entonces ponemos código. Igual del tipo in y tenemos que parsearlo. Y sería acá entonces registros. Registros. Le pasamos código. Punto to string, porque lo estamos parseando. Ya. Y lo cerramos, ponemos coma. Vamos a poner la siguiente línea para que quede más ordenado. Descripción. Misma historia. Registros. Descripción. Punto to string. Coma. Y nos queda precio. Que vamos a decir float parts. También lo parseamos. Y le pasamos, en este caso sería nuevamente registros. Precio. Punto to string. Ya, y cerramos la línea. Después ponemos punto y coma fuera de la llave. Ojo con eso. Y ahí tenemos OK. Y además ponemos entonces finalmente artículos. Punto, y aquí le agregamos obviamente art, que fue el que creamos previamente. Hasta ahí llegaríamos con nuestro while y con este método que llamamos recuperar todos. ¿Ya? Entonces, terminamos con nuestro while.
¿cierto? ¿Qué nos faltaría? Lógicamente tenemos que cerrar. Cerramos nuestra conexión. Y finalmente tenemos que hacer que nos retorne un elemento del tipo artículos para que se nos vaya el error del encabezado, porque así lo dijimos nosotros. Nos vamos al siguiente método. Perdón. Del tipo artículo. Ahora si queremos recuperar a partir de un código también podríamos hacerlo. Y acá podríamos hacer int código. Lo pasamos por parámetro. Y decimos nuevamente conectar. Conectar. Conectamos. Le pasamos un comando de SQL command. New SQL command. Hacemos un select, obviamente. Decimos código, descripción y precio. Ya. From artículos. Ya. From artículos. Y acá tendríamos que hacer una estructura como la que teníamos arriba. Donde tendríamos que decir where código, por ejemplo. Y ahí nos quedaría. Entonces, from artículos. ¿Qué nos faltaría? Igual que arriba, hacer un where código igual código. ¿Ya? Y nos quedaría agregar el con. Coma con. ¿Ya? Siempre fíjense de que no se les pase alguna letra cuando estamos generando aquí los select o cualquier sentencia SQL. Ya, vamos a ver un poquito para allá. Luego generamos nuestro command comando punto parameters punto add, y obviamente ahora vendría agregar código. Por lo tanto decimos arroba código coma SQL de type, como lo hicimos recién, punto int. Ya, comando punto parameters. Ahora le pasamos con corchete arroba código punto value, vamos a decir igual a código. Entonces ponemos com.open, abrimos, que se me fue punto y coma. Ya, creamos un registro del tipo SQL de reader. Y acá le ponemos registro, por ejemplo, comando punto execute, y ahí se me pasó un begin reader. Ya, creamos un artículo del tipo artículo. Lo declaramos y lo creamos.
Y luego hacemos un if, que podríamos hacer algo similar a lo que hicimos arriba con el while, pero ahora haríamos registros punto, punto read, ya. ¿Qué hacemos acá adentro? Lo siguiente, vamos a decir artículo punto código igual int punto parse, y en el parse vamos a decir registros cochete código punto toString, y ahí estaríamos, y lo mismo con el resto. Por lo tanto, sería descripción ya, y acá entonces descripción solamente iría con registro directo, ya, y después nos quedaría con precio, y precio dijimos que íbamos a trabajarlo como float, precio, y de esa manera terminamos el if. Por lo tanto, nuevamente viene el close y retornamos lo que habíamos acordado entonces, que era un elemento del tipo artículo. Podríamos, para hacer el CRUD completo, podríamos agregar un editar, un borrar, ya. Hacer un editar o modificar es bastante sencillo, y un borrar es mucho más simple aún. Así que hagamos esto para terminar con esta clase. Entonces, public in, modificar le ponemos. En este caso sería un artículo y ya vamos a conectar. Luego de conectar, creamos nuestro SQL command, comando new SQL command, y acá hacemos una sentencia SQL que sería update artículos set descripción ya, y sería arroba descripción, ok, y después tendríamos que nuestra descripción, coma precio, igual lo mismo para precio, ya, where código igual código, obviamente, ya. Entonces recuerden que el código es siempre el que manda, y nos corremos un poquito para allá y ponemos coma con punto y coma, y la lógica se nos va repitiendo, si se dan cuenta, en lo que ya estamos haciendo. Entonces vamos nuevamente, tendríamos que hacer nuevamente los add, comando parameters add, ya, con una estructura similar a la que habíamos hecho previamente, como lo que tenemos acá. Ya tenemos que repetir el código, ¿cierto? La descripción, etcétera, etcétera. Así que si quieren la pueden copiar y pegar incluso. Entonces, comando punto parameters punto add, ya, y ya vamos a descripción, coma
SQL dbType punto varchar. Ahí estamos. Después comando nuevamente parameters corchete arroba descripción coma SQL y déjenme ver por qué me traiciona. Ah, porque puse un punto. Ahí está, dbType punto varchar punto y coma. Ya. Comando parameters y claro, que estoy haciendo acá. Comando parameters, hicimos description, eso está correcto, pero acá tengo que decir value. Ya, porque nuestra descripción la tenemos que poner ahí. Le decimos value igual art.descripción. Si no, no tiene ninguna lógica lo que estamos haciendo. Lo mismo para el resto entonces. Y acá podemos replicar esto de acá. Ya. Entonces ahora sería precio. Y precio sería del tipo float. Precio, precio, precio. Ya. Nuevamente nos queda el último. Para código. Y código es del tipo int. Código.art. Código. Ya. Con punto open. Ya. Declaramos una variable tipo i. Ponemos comando. Punto onQuery. Y tenemos que cerrar. Ya. Y retornamos. Obviamente retornamos nuestra i. Ya. Y hasta ahí terminó el método modificar. Y finalmente vamos a hacer un método tanto más cortito. Borrar. Pero aquí vamos a borrar a partir de un código. Ya. Y nuevamente conectar. Ya, y acá el script que probablemente ya muchos manejan, donde hacemos un delay y la estructura exactamente la misma. Ya, la voy a copiar en este caso, que la tengo de, dejen sacarle otro proyecto, y así no dejamos el video tan largo. Ya, y acá entonces tenemos la estructura, pero ahora con el delay que corresponde, y a partir de código hacemos el delay que nosotros queramos. Ya, con punto open y comando punto onQuery close y return i. Y ahí está nuestro borrar, está listo.
Guardamos los cambios y terminamos con esta clase que era la más larga de todas, por cierto. Ya, entonces la clase de mantenimiento artículo tiene varios métodos que nos va a permitir insertar una fila en la tabla de artículos. Ya, llamando al método de alta en este caso. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a nuestro controller. Ya, y vamos a agregar ahora un controlador. Tenemos ahí. Y Visual Studio tiene la capacidad de generarnos como cierto esqueleto. Un tanto básico, pero que nos puede servir. Y nos genera un home controller. La verdad que es interesante lo que nos propone Visual. Y nos puede ayudar bastante a automatizar el proceso en el cual nosotros eh, quizás estamos acostumbrados de manera manual. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar acá nuestro controlador. Tenemos varias opciones acá. Y generamos un controlador MB modelo vista controlador 5. Ya, pero vamos a poner en blanco en este caso. Vamos a agregar. Y acá le ponemos el nombre que nosotros queramos. Este vamos a trabajarlo para el home del sitio. Así que va a ser nuestro home controller. Ya. Y va a ser del tipo controller. Perdón, escribí dos veces controller ahí. Home controller. Nuestro controlador del home. Y fíjense el esqueleto que nos crea acá, que resulta bastante interesante. Ya, tenemos el return, tenemos el index, y la verdad que es interesante por lo que se viene por delante. Ahora tenemos que implementar el index para nuestro sitio. El home controller va a tener un objetivo que va a ser mostrar los artículos en nuestro HTML. Entonces acá tenemos nuestro action, nuestro index, ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a llamar a mantenimiento artículo, ya. Mantenimiento, le pusimos artículo y vamos a tener que hacer un using. Mantenimiento artículo, ya le ponemos un nombre cualquiera. New mantenimiento artículo. Por lo tanto, acá debería sugerirnos hacer el using mantenimiento artículo. Ya. Fíjense entonces que nos llamó al EBC, al MVC. Perdón, al models. Ya, donde está nuestro mantenimiento artículo e importa todo lo que hay dentro de él. Por lo tanto, ¿qué nos va a retornar? En este caso, no nos retorna un view, simplemente nos retorna un view con un parámetro que va a ser ma punto, y vamos a llamar, fíjense, están los métodos, vamos a llamar a recuperarlos a todos. ¿Se fijan? Bastante interesante lo que nos propone aquí. Entonces lo llamamos e invocamos a el método recuperar todos. Por lo tanto, necesitamos crear nuestra vista. Ya presionamos nuestro botón derecho sobre index y seleccionamos agregar vista. Ya, y aquí vamos a dejarlo index tal cual, vamos a dejar empty sin modelo,
ya, y vamos a dejarlo en términos generales vacío, dejarlo así, vacío, ya, y vamos a agregar y nos crea una maqueta con nuestro HTML. Entonces, para que se muestren todos los artículos que queremos mostrar, debemos implementar el siguiente algoritmo en el archivo index.cshtml. Ok, entonces acá tengo nuestro layout, pero a la primera línea vamos a agregar @model, ya, IE numerable, en este caso nuestro proyecto lo llamamos por el nombre del proyecto. Ok, en este caso mi proyecto se llama conexión BD, ya, fíjense ahí el nombre como le pusimos, por lo tanto eso va a depender cómo le vamos a llamar allá y lo pueden contextualizar en su caso. Entonces aquí en el mío sería proyecto con db, ya, punto models punto artículo. ¿Se fijan? Llamando desde acá y de manera jerárquica hacia abajo. Ya, y acá hacemos una maqueta HTML tradicional, ya nuestro cuerpo, con algunas tablas. Esto como ya probablemente lo manejan bastante bien, simplemente les voy a pegar acá una matriz, tablas, ya bastante básicas. Y vamos a agregar una tabla con información básica, ya, siempre dentro del cuerpo, y al final voy a agregar un botón. Eso es todo, no tiene más explicación al respecto, ya. Entonces, si se fijan, tenemos una tabla con código de descripción cada uno de los precios. Vamos a poner borrar, vamos a poner modificar, ya. Después, mediante un for each, recorremos artículo, el modelo, ya, y ahí podemos poner borrar y ponemos para agregar, ya, una típica formato HTML. Entonces, desde el controlador llamamos al método view, se lo pasamos como parámetro, lo que retorna el método recuperar todos. Y el método recuperar todos de nuestra clase de mantenimiento artículo va a retornar un objeto, si nos acordamos un poquito, de el tipo list del tipo artículo. Ya, guardamos los cambios, vamos a ejecutarlo. Entonces, ojo aquí que me arrojó un error. Aquí teníamos dentro del método recuperar todos, yo agregué un where, ya, que es incorrecto, está de más. Acá no iba un where, ya, para que corrijan esta línea. En mi caso es la línea 42. Y también en webconfig tenía un error que acá en connection strings, a mí en lo personal faltó la S, ya, para que lo tengan ojo ahí, connection string, ok. De tal manera le voy a dejar el código.
Entonces ahora lo ejecutamos. Debería mostrarnos, no haría nada por ahora, pero nos mostraría cómo quedaría. ¿Ya? Y ya en el siguiente, fíjense que no hace nada, ¿cierto? Esto lo tenemos que agregar y terminamos con ese proyecto. Así que en el siguiente video ya terminaríamos este caso. Que simplemente darle la funcionalidad a esto, más que todo. Así que eso por ahora. Les voy a dejar este código en la descripción del video.